Universitario de los Lagos les da la más cordial bienvenida. Esta tarde escucharemos la conferencia Aplicando a una universidad en Japón, a cargo del egresado en Ingeniería Mecatrónica de este centro universitario, Eduardo Carabes Andrade, para quien les pido un aplauso. Agradecemos en el Presidium la participación del doctor Jesús Castañeda Contreras, jefe del Departamento de Ciencias Exactas y Tecnología. Agradecemos también a la maestra Adriana Cecilia Avelar Dueñas, coordinadora de la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica. Y al maestro Eduardo Carabes Andrade, nuestro ponente del día de hoy. Escucharemos a cargo del doctor Jesús Castañeda las palabras de bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta conferencia que espero sea de su interés y de provecho para todos y cada uno de nosotros. Es muy interesante lo que nos va a exponer aquí Eduardo, como egresado, orgulloso egresado de aquí al Centro Universitario, que él decidió pues ir un poco más allá y no quedarse restringido a lo que es gracias, a lo que es aquí el Centro Universitario, sino que quiso trascender. Y bueno, leyendo su currículum, que ahorita la maestra Adriana va a hacer la reseña, hizo una maestría y después se fue a otro país a estudiar un doctorado, pero no cualquier país. Japón es, como ustedes saben, es líder en desarrollo de tecnología, y realmente aspirar a eso, bueno, dice mucho de Eduardo, pero es algo que también quisiera que ustedes lo asimilaran o pensaran así. A veces hay que pensar en grande y aventarse a hacer las cosas en grande, no limitarse a lo que nos digan o lo que pensamos que podemos hacer. Pero también a veces se ocupa ayuda, saber cómo hacer esas cosas, y pues es la idea de esta plática que nos va a presentar Eduardo, saber qué requerimos o qué vamos a hacer o qué podemos hacer para aspirar a ir al extranjero a estudiar un posgrado, ¿sí? Bueno, serían mis palabras y dejo el micrófono en manos de la maestra Adriana, que les va a leer la reseña de nuestro ponente. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Bienvenido, Eduardo. Y bien, sí, yo tengo que leer porque tengo mala memoria, pero sí la estudié, pero no la memoricé. Eduardo Carabes Andrade, ingeniero en mecatrónica por la Universidad de Guadalajara, nuestro Centro Universitario de los Lagos, y maestro en ingeniería eléctrica por la Universidad de Guanajuato, profesor de asignatura en la Universidad de Guanajuato, Universidad Interamericana para el Desarrollo, y actualmente cursa el segundo año del programa de doctorado en Biociencias Integradas en Tecnología en la Universidad Tecnológica de Nagaoka. Lo estudié. Mayores intereses que tiene, él dice que le gustan los pasteles. Y yo pensé, ¿le gusta hacerlos, comerlos? ¿Qué es? Pues comerlos, vale. Sí, bien. Y luego también le es atractivo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, la programación, videojuegos y el reconocimiento de patrones, además de ciencia ficción. Debo decir que Eduardo fue mi estudiante, bueno, y de muchos otros profesores, por supuesto, pero la experiencia que yo tengo de haber sido su profesora, era un alumno inquieto siempre. Esto no está aquí en la reseña, pero yo lo sé y yo lo agrego. Hasta aquí mi comentario. Muchas felicidades y gracias por querer regresar aquí. Gracias a ti. Vamos a pedirle a Eduardo que dé paso a su conferencia. Hacia el final va a haber una sesión de preguntas y respuestas en las cuales ustedes pueden terminar de aclarar todas sus dudas. Los invitamos a que tomen nota de lo que vaya por allí surgiendo, y sin más, agradecemos mucho, damos nuevamente la bienvenida a Eduardo y un aplauso, por favor.
¿Cuál de los dos puedo usar? ¿Se escucha? Ah, vale. Buen día a todos. Me da mucho gusto estar aquí de vuelta en el centro universitario. No sé de qué carrera son, no sé de qué momento están. Esta conferencia es apta para absolutamente todos. De verdad, cuando en algún momento yo estaba aquí hace 10 años entrando, no llegué a imaginarme que durante ese espacio de 5 años, tal vez un poquito más, dentro de lo que fue mi carrera, tomaría una decisión, digamos, como por obsesionarme por la idea de irme para allá, porque no era una idea que yo tuviera así desde niño, ¿no? No nací diciendo, ay, pues yo me quiero ir para Japón. Eventualmente aquí salió y de distintas formas esa idea se fue nutriendo y eventualmente se dio. Entonces, durante este tiempo yo tuve varias dificultades durante este proceso. Es decir, a veces cuando se habla de una beca, cuando se habla de una estancia, ya se enfoca uno en lo que ya está pasando, ¿no? Es decir, el hecho de que ya tengo la beca. Pero no es un proceso sencillo, no es un proceso, como lo mencionaba el doctor, en el que podrías ir tú de forma individual. A veces necesitas mucha ayuda, a veces necesitas leer, estar consciente de lo que estás haciendo, y más que nada, a veces necesitas hacer un sacrificio con respecto a cómo has vivido hasta el momento, ¿no? O sea, aquellas personas que dicen, ay, que yo no quiero ir porque mis limones en los tacos, y es que la salsa maga es mi salsa favorita en todo el mundo, y allá no la venden, que la salsa maga está súper mala, yo no sé por qué la comen aquí, pero bueno, chido por ustedes, ¿no? Ahora, vamos a ver en esta presentación 3 formas en las que nosotros podemos aplicar a una universidad en Japón. Cabe mencionar, aplica también para otras universidades, es decir, para otros países. Solamente hay una modalidad, que es el de la Embajada de Japón en México, que obviamente está indicada solamente para Japón. Sin embargo, los convenios que existen por parte del CONACYT o del CONACYT y los gobiernos de cada una de las entidades federativas sí aplican para cualquier parte del mundo, no tienen por qué, digamos, seguir mi fijación, ¿no? Ahora, vamos a la beca de la Embajada de Japón. Esta es así como que la gallina de los huevos de oro. Es la que te da todo y te mima y te da masaje en el avión y todo. Entonces, si tienen código QR, pueden escanear esta diapositiva. Si no, les recomiendo tomen una foto para que después tengan el link, pero no les voy a dar tiempo para tomar la foto. No se crean. Tomen la foto. Vamos a ver a lo largo de esta presentación las características buenas y malas que tiene cada beca, porque pareciera que si nos enfocamos en la finalidad de cada beca, obviamente todas las características podrían ser buenas, ¿no? Es decir, te van a dar dinero, vas a estudiar donde tú quieres, lo que tú quieras, y todos tus sueños se van a hacer realidad. Entonces, ahora sí voy a cambiar la diapositiva. ¿Cuáles son las cosas, digamos, más importantes de la beca de la Embajada de Japón? En primera, que es la que más dinero te da. Y no descartemos la onda del dinero, ¿no? Muchas veces, es que tu pasión por estudiar debería... No, nunca es suficiente la pasión por estudiar. Quieres ir, quieres comer bien, quieres pasártela bien, quieres hacer fiesta, quieres tener amigos, salirte... Todo eso es parte de la vida misma, de la experiencia como profesionista que vas a llegar a ser, como docente, como investigador, como trabajador de una industria. Esas partes a veces, por la forma en la que estamos definiendo nuestra sociedad actualmente, pasamos a relegarlas un poco, ¿no? Ya no te concentres en pasarla bien, simplemente estudia y macheteale y mátate y así acaba, y titúlate por promedio y todo va a ir muy bien. Si bien no es malo titularse por promedio y a echarle ganas a la escuela, no sacrifiquen todo por la escuela. O sea, eso yo creo que nunca deberían hacerlo. Entonces, aquí este es el dineral, ¿no? Son 25,000 pesos por mes. Tal vez, tomando en cuenta que vas a estudiar en un lugar que es mucho más caro, podría parecer insuficiente o tal vez un poco desconozcan los precios. Eventualmente vamos a discutir para cuánto alcanza más o menos la beca o las becas que vamos a discutir el día de hoy, para que tengan una visión todavía mejor de lo que pueden ustedes o no hacer en otro país. Esta beca también contempla pagar la colegiatura de la escuela a la que ustedes estén admitidos. Y eso es cualquier monto. Si, no sé, se desploma la bolsa de Japón y empiezan a cobrar 50,000 millones de dólares por la beca, por la estancia, no importa, la beca se los cubre y se acabó. Es un viaje redondo, es decir, en el que ustedes van para comenzar sus estudios y en el que ustedes terminan sus estudios y regresan a México. Eso lo contempla también esta beca. Después, el aprendizaje del idioma, y es una parte bien importante. Sé que aquí en el centro están dando clases de japonés y
eso es un avance muy bueno. El área tanto de los Altos como el Bajío están teniendo ahorita una explosión de empresas japonesas y eventualmente las personas que sepan dominar el idioma japonés, bueno, vayan no dominar, sino que simplemente se esfuercen por ello y sepan demostrar que tienen interés en el mismo, pueden llegar a tener muy buenas ventajas por otra persona que no lo tenga, ¿no? En este caso, esta parte es bien importante porque dentro del tiempo que dura su licenciatura o posgrado a la que quieran aplicar con la beca de la embajada en Japón, esos 6 meses son extra a ese tiempo. Es decir, si ustedes quieren hacer una maestría, la maestría dura 2 años, entonces, y no saben el idioma japonés, entonces van a durar 2 años y 6 meses. Y durante todo ese tiempo van a ustedes a tener dinero. Entonces no hay problema por esa parte. Y por último, y una cosa bien importante, es que está abierta para licenciatura y posgrado. Y en este caso es para cualquier área, ¿va? No hay de que, por ejemplo, la del CONACYT pueden ser un poquito más restrictivas con respecto a que si son de ingenierías y ciencias exactas, pero la de la embajada en Japón, si ustedes quieren ir a estudiar piedras, pues van a ir a estudiar piedras y se la van a pasar bien chido, ¿no? Ahora, ¿cómo es el proceso para aplicar esta beca de la embajada de Japón? Vamos a ver, el primero de los pasos es ir a una junta informativa que es de carácter optativo. Por lo regular, esta convocatoria, la de la beca de la embajada de Japón, se da a principios del año, es decir, durante los 4 primeros meses del año, ahí va a aparecer la convocatoria en la página que les mostraba en la diapositiva primera. Esta junta informativa es toda una trampa, ¿no? Dicen, pues si quieres, no vas, y no hay bronca. Es en el DF, muchos lo consideraríamos por el traslado, el dinero que se tiene que gastar, la estancia. Si ustedes no van a esa junta, créanme, no van a pasar de absolutamente nada, ¿no? Sino de llorar en un rincón. Es lo máximo que van a lograr si no van a esa junta. En esa junta se da una cantidad de información inmensa con respecto a cómo se debe uno dirigir cuando aplicas a la universidad directamente con los asesores, con las entidades, a los documentos que se tienen que entregar en esa misma convocatoria y cómo se tienen que entregar. Por ejemplo, si no vas, por lo regular no entenderías que tienes que entregar todos los papeles en A4, que es un tamaño de hoja que no se vende aquí en México. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que entregarlo así, y si no lo entregas así, pues no vas a ir a ningún lado, ¿no? Entonces yo apliqué en algún momento a esta beca, ¿y qué hice para el A4? Pues comprar hojas oficio y recortarlas así, una por una, ¿no? Así, uno hace lo que tenga que hacer. O sea, y es podría parecer como algo sencillo, pero cuando tienes que entregar aproximadamente 70 hojas de documentos en A4, pues ya no parece como tan bonito tener que estar rejuntando ahí, ¿no? Y luego las ampollas y el drama, ¿no? Entonces, de hecho, podrán ver un capítulo de La Rosa de Guadalupe que está basado en mi experiencia con la embajada de Japón. Y sí, ahí se ve así llorando súper intenso la persona. Después de la junta informativa, que es de carácter optativo, van a preparar ustedes todos los documentos que les pide la embajada, que son un montón, ¿sí? Viene la titulación, el acta de titulación, puede requerirles el título, si mal yo no recuerdo, no requiere el título como tal, sino el acta de titulación, y otros miles de documentos que todos los pueden encontrar sencillamente en la página del Culagos o preguntando aquí en las oficinas. Bueno, ya no sé si están aquí. Igual no, pues en los baños, ¿no? Ya muchos cambios últimamente. Después pasan esto, entregan los documentos y ¿qué se sucede? Ya a nivel interno, dentro de la embajada, se hace una primera selección. En esa selección simplemente avisan a las personas que quedaron y a las que no quedaron, pues no les mandan ni las gracias, ¿no? Entonces, si no reciben un correo en algún momento de sus vidas en este paso, pues simplemente no pasaron. Ahora, se hace esta primera selección y créanme, en esta parte se hace un corte así masivo de gente. Aplican aproximadamente 2,000 personas a la beca a nivel nacional y después de este corte quedan como entre 80 y 100 personas, ¿sí? Entonces es ahí así casi el monedazo, ¿no? Ahora, van a hacer después de eso un examen de idiomas y va a haber una segunda selección. Si ustedes saben japonés, pueden escoger hacer el examen de japonés también. Si no lo saben, no hay problema. ¿Sí? O sea, no se asusten y verán, a final de cuentas, de todas estas como formas de irse a Japón,
ninguna requiere como tal que sepan el japonés. Así, pocas son las universidades que te dicen, no, pues si no sabes japonés, ni te me acerques, ¿no? Por lo regular, todas están muy abiertas a que si sabes inglés, ellos te van a dar tiempo para que aprendas el japonés ahí mismo en la universidad o en otra escuela y simplemente te facilitan mucho las cosas. Entonces, aquí este examen es, obviamente, de inglés. ¿Sí? Haces el examen de inglés con las personas que fueron seleccionadas en la primera selección y sucede la segunda selección. En esa segunda selección, de las 80 o 100 personas que había, quedan aproximadamente 10. Por lo regular, la cantidad de becas por la parte de la embajada es, pequeña, ¿no? Son como entre 5 y 10 becas, una cosa así. ¿Por qué? Pues porque son así como maravillosas. Entonces, se da el resultado y uno debe hacer contacto con la universidad. Durante el espacio de todos los documentos, uno selecciona 3 universidades a las que se quiere ir y ya. Total, que si resultas seleccionado después de todas estas etapas, hace uno contacto con un profesor, con un laboratorio que sea de interés dentro de la universidad, dentro de las universidades que seleccionaste, y si el profesor acepta, pues ya la armaste, ¿no? Ya estás casi allá. Y por último, pues gozas la vida, ¿no? Porque eso es lo único que te queda por hacer después de eso, a menos que sea así como súper quejumbroso, y ay, mis tacos, ya, pues ahí sí, mejor ni te vayas, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los pros de la beca de la Embajada de Japón? En primera, que puedes aplicar a varias universidades al mismo tiempo. Es decir, en una sola convocatoria, tú mandas la solicitud a 3 universidades máximo. Y eso es algo muy bueno. O sea, no te casas con una universidad de forma automática y si no funcionó, pues a empezar de nuevo. Otra cosa es que la recomendación de la embajada a la universidad tiene mucho peso. Esto quiere decir que cuando ustedes reciben esta recomendación por parte de la embajada, las universidades de allá están casi obligadas a aceptarte. Lo único que las restringe es el límite de alumnos que pueden aceptar bajo esta modalidad. Es decir, y si hay un alumno que, no sé, te saca un punto más sobre las cualidades que ellos puedan observar, entonces pues le darán el sitio a esa persona en vez de a uno. Pero por lo regular no hay problema así como para quedar bajo esta modalidad. Después, que en la mayoría de los casos no hay examen de admisión, por lo mismo de que la recomendación de la embajada es de mucho peso. Entonces no tienes que ir allá y hacer el proceso de admisión y después regresarte o una cosa así, que es una parte que a veces puede resultar muy costosa. Es la opción más completa en cuestión de colegiatura, de gastos y de boletos de avión. Una vez que se obtiene esta beca, no tienes que hacer absolutamente nada por mantenerla. Es decir, no hay así como que, ay, escribe tu reporte cada 6 meses o preséntate a la oficina de no sé quién o una cosa así. No te la están cuidando, vaya. Te la otorgaron, chido, vive tu vida, eventualmente cuando la termines, pues gracias por todo, ¿no? Y la puedes renovar, por ejemplo, si alguien que se vaya a maestría o incluso a licenciatura termine su plan y diga, no, pues sabes que aquí me gustó y yo quisiera seguir sangrando las arcas de la nación, pues pueden también hacerlo, ¿no? Y decir, quiero renovar, y no es difícil la renovación. Es un proceso muy sencillo, simplemente vuelven a aplicar y se acabó. Ahora, ¿cuál es el contra? Que es un proceso muy complejo. Si pueden ver aquí en la diapositiva anterior, empieza en abril y termina en abril. Les lleva 1 año llevar a cabo todo el proceso de la beca. Y no es así como que, 3 meses descansas y te olvidas de la beca. Siempre son hacer documentos y entregar documentos y hablar a México e ir a México. Entonces, es un proceso que puede ser muy tardado, para el cual se requiere mucho tiempo y requieren ya tener como un plan muy específico. Otro es que todo se hace en la Ciudad de México. ¿Sí? A diferencia de, por ejemplo, la del CONACYT y la del CONACYT con las entidades del Estado, no puedes optar por, envío los documentos, ¿no? Que vaya mi tía, que es bien buena onda. No, tienes tú que ir en persona a hacer absolutamente todo. Y ahí sí no hay escape. Y que el número de becas es reducido. Entonces, son contras que si bien se antojan un poquito así medio malvadas, en específico el tiempo que hay que resistir para poder tener o no la beca, es una beca que vale mucho la pena. Ahora vamos a ver la beca del CONACYT. El CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Nación, ¿sí? Y es casi como que
la madre que todo lo da, ¿no? O sea, te lo da todo, no te pide nada, confía en ti, tú la traicionas y eventualmente le quitas sus tierras. Pero la cosa es que para esto nos vamos a tardar un poquito más. El CONACYT publica la convocatoria en febrero y vamos a ver cuáles son, digamos, sus virtudes. Les regreso la cabeza por si no le tomaron la foto, para que vean que soy súper considerado. ¿Ahora estamos? Ahí por allá, que no. Muy bien. La manutención, a diferencia de la embajada, tiene ahí un déficit, es de 21,000 pesos en lugar de como 24, 25,000. La colegiatura también tiene un límite, es decir, no va a pagar lo que se te antoje a ti que quieras estudiar. Si la escuela en todas sus cuotas no rebasa los 300,000 pesos, no hay problema, el CONACYT te lo paga todo. Sin embargo, si por ejemplo su escuela, cobra 300,000 pesos y 100 pesos, ¿no? O sea, no se las va a negar, simplemente les va a pagar los 300,000 y ustedes se encargan de pagar el resto. Es decir, eso también es una opción. Entonces, bajo estas características, también deberían checar si esto es una limitante muy grande o no. Y una cosa muy buena es que aparte de lo que te dan de manutención, otorga dinero para el seguro médico cada 6 meses, cosa que no lo hace la de la Embajada de Japón. Ahora, ¿cómo es el proceso para aplicar por parte del CONACYT? Hasta cierto punto es similar al de la embajada. Es decir, vamos a ver un montón de documentos en un momento. Pero primero que nada, tienen que hacer el contacto con la universidad. Para ustedes aplicar a las becas del CONACYT, tienen ya que estar aceptados dentro de un laboratorio, aceptados dentro de una universidad. Esto quiere decir, ustedes ya pasaron el proceso de admisión, hicieron un examen, lo que sea que haya sido su modalidad, pero ustedes ya tienen una carta oficial de la universidad que dice que han sido aceptados para el siguiente curso académico, ¿no? Si ustedes no tienen eso, no tienen nada, ¿va? Porque muchas veces las personas aquí en México como que actuamos en un plano de la ingenuidad o no sé qué, que decimos, vaya, ya hablé con un profesor allá que es amigo de el tío que no sé qué, ¿no? Que es corrupto. Y ya resulta que ese profesor pues tiene un buen puesto allá y te dice, no, pues yo sí te acepto y ya que hagas tus trámites. Entonces como que gente empieza a creer que ya están en la universidad. Eso no es estar en la universidad. Aplican sus documentos, pagan a la universidad lo que tengan que pagar, hacen el examen de admisión, porque prácticamente, al menos en maestría no se escapan, y licenciatura supongo que tampoco, y entonces, ahora sí, ya hicieron ese paso, el contacto con la universidad y el de la conclusión del proceso de admisión. En eso consiste, ¿vale? Para que quede bien claro. Entonces, ahorita vamos a detallar un poco más esto que se llama tratando con la universidad. Es decir, cómo es que nos dirigimos nosotros a una universidad, a un ente que no conocemos, en un idioma que no es ni el nuestro ni el de ellos, porque van a escribir en inglés, con un profesor que jamás hemos visto en nuestra vida, a decirle, oye, ¿sabes qué? Acéptame en tu equipo de trabajo porque estoy bien chingón, ¿no? Entonces, como que no se antoja tan sencilla la idea, ¿no? De acercarse a alguien así, a decirle, acéptame por los siguientes 3 años porque te conviene. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es ese asunto. Ahora, una vez que concluimos esta parte de aquí, es decir, tratando con la universidad, vamos a obtener todos los documentos necesarios en físico, es decir, las cartas de aceptación, el protocolo de investigación por parte del profesor, en el caso de los posgrados, dudo que sea el caso para las licenciaturas, y vamos a entregar esos documentos al CONACYT y esperaremos resultados. Y por último, si es que quedamos, pues gozamos la vida, ¿no? Verán que al final de todas las becas, probablemente de todas las vidas, ese sea el último paso, gozar. ¿Cómo es entonces tratando con la universidad? Vamos a dividirlo en 3 pasos, que el primero es el contacto con la universidad directamente, es decir, la universidad como ente, todavía no un profesor, todavía no un laboratorio. Entonces, vamos a pedir información de cómo aplicar al programa que nosotros estamos interesados. Siempre habrá diferentes lineamientos en las universidades para cada uno de los programas y es bueno que los conozcamos todos. Después, por lo regular, vamos a obtener costos de un proceso que se llama screening, que es, nosotros mandamos nuestros documentos, es decir, nuestro Cardex, nuestro pasaporte, etcétera, y ellos te cobran por revisarlos. Es decir, si tú no pagas esta parte, ni los ven, ¿no? Los queman y te mandan un video de cómo los quemaron. Entonces, una vez que cubrimos el screening, nos van a revisar los documentos
Si ustedes cumplen con todo lo que ellos piden, créanme, no tienen nada que temer. O sea, no es una cosa así como de que, ya pagué y de seguro van a ser bien gachos porque estoy morenito. O sea, no, quítense de eso, ¿no? Entonces, ya que tenemos esta parte de aquí, revisa nuestros documentos y ¿sabes qué? Vas a comunicarte con un profesor, que es el siguiente paso, contacto con el profesor, y vas a solicitar que sea tu tutor. Si el profesor acepta, entonces le vas a enviar a él tus documentos. No son los mismos que envías con el screening por lo regular. Por lo regular el profesor tiene otro tipo de intereses, sino de qué escribiste tu tesis, si es que has trabajado antes, qué tipo de investigación has hecho en el pasado, si es que la has hecho. Entonces aquí, vaya, no tengan miedo de parecer que no han hecho la gran cosa antes, ¿no? O sea, no están esperando que ustedes hayan trabajado en la misión Apolo y sean primos con el, ¿cómo se llama?, con el mayor científico del mundo. No, o sea, es simplemente de verdad para orientar a un profesor cómo es que él puede ser lo mejor para ti. O sea, allá no empiezan con el principio de la maldad, simplemente empiezan con la información tal como es, en bruto, para poder trabajar de la mejor forma con ella y con ustedes y así llegar a los mejores beneficios para ambos. Entonces, una vez que ustedes ya entregaron sus documentos y su tesis, el profesor pues dirá sí o no. O tal vez te diga, ¿sabes qué? Te conviene mejor con este otro profesor y así. Una cosa que no deben hacer durante este paso es contactar a varios profesores. Si ustedes contactan a varios profesores, están fuera, ¿sí? Porque allá es muy mal visto el hecho de que estés comunicando con dos personas al mismo tiempo que no tienen la misma investigación y por lo mismo dices, o sea, ¿estás definido o no estás definido? ¿Sabes lo que quieres o no? ¿Sí? Entonces, nunca hagan eso. Contacten uno, si les dice que sí, pues qué chingón. Si les dice que no, pues aplican con otra persona, ¿va? No es el fin del mundo. Entonces, para ser aceptado, eventualmente van a hacer el examen de admisión. Y esa es como la parte del terror, ¿no? Porque hay universidades que no aceptan que ustedes hagan el examen de admisión desde aquí. Hay algunas que sí lo aceptan, pero para las que no, pues tienen que ir allá. Y nadie les va a pagar esa parte, ¿no? O sea, ustedes ponen su lana y pues ven cómo le hacen y sacan lo del examen de admisión. Ahora, vaya, esto, si bien pareciera como la parte más terrorífica, tener que ir a hacer un examen en el cual no sabes si vas a quedar o no, como todos los exámenes, hay formas también de aplicar para recursos de los estados donde ustedes viven, de los ayuntamientos que a ustedes los rigen y que los apoyen para ese tipo de cosas. O sea, si bien a veces estamos acostumbrados a que el gobierno sea como este monstruo sin cara que todo lo vigila y todo lo desea, también son personas que a final de cuentas, no digo que en todos los casos, pero están interesadas en el bienestar de la población de verdad, ¿no? Entonces, si ustedes tienen suerte, no sé si sean de aquí o vivan ahorita en otro lado, aquellas personas que han radicado en distintos puntos, por ejemplo, que hayan nacido en algún estado y en esa ciudad, y después se mudaron para acá y actualmente residen aquí, podrían ver tanto en su ciudad natal como actualmente donde viven, si es que los gobiernos los pueden apoyar. Entonces, piénsenle, ¿no? O sea, de verdad, si quieren hacer algo, que nada los detenga. O sea, que no digan, es que ya no me puedo ir porque me cuesta 15,000 pesos el boleto de redondo del avión. Que ni es ni tan caro si lo comparas con otros boletos de avión y con la distancia que tienes que viajar. Entonces, no dejen que lo detenga, trabajen, no sé, hagan lo que tengan que hacer. Después, una vez que son aceptados, van a enviar los documentos probatorios traducidos por lo regular de todas las cosas que les pidieron durante esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces aquí, por lo regular, en los documentos traducidos, pues necesitan ustedes un perito, ¿no? No es que es que el Google Translate, ¿no vieras? Yo lo uso así de pies a cabeza y saco unos documentos que dan envidia. Entonces, no, o sea, necesitas que alguien te los traduzca de manera oficial, una persona que esté acreditada, ya sea por el gobierno del estado, ya sea por el ayuntamiento, lo que sea. ¿Cuáles son las cosas buenas de la beca de CONACYT? Tiene un montón. La mayoría de todo el proceso se hace en línea. Es decir, tú estás en tu casa, te levantas con un café y un pastel y empiezas a aplicar, ¿no? Probablemente así fue mi inicio. Entonces, los documentos, cuando son en físico, por lo regular, puedes enviarlos por paquetería. Es decir, no ocupas ir tú a las oficinas del CONACYT directamente. Es flexible ante el momento de la solicitud. Quiere decir, durante la misma convocatoria, hay 2 periodos en los que puedes aplicar para obtener resultados en diferentes tiempos. Entonces, a pesar de que es una convocatoria, no te restringe mucho en los momentos en los que tú te puedes poner en contacto con la universidad, obtener documentos
y así, que es contrario, vaya, a la de la embajada, que es un solo proceso, y si en algún momento pues das un paso en falso, pues ahí quedaste, ¿no? Acá, si se abre un periodo, no tuviste uno de los documentos, puedes confiar en que va a haber un segundo periodo y tal vez en ese ya tengas las cosas que necesites. Después, que contempla los gastos del seguro médico, y eso es muy importante. Está contemplada en dólares, porque digan, ay, pues es que son 21,000 pesos, pues allá no voy a comprar ni el chicle, ¿no? Vaya, el hecho de que esté en dólares ayuda mucho, pues la mayoría de las monedas, digamos, poderosas, están comparadas con el dólar, tienen un poder adquisitivo similar al dólar, entonces no hay mucha bronca. Después, la convocatoria pues contempla 2 periodos para aplicar, y eso ya lo habíamos dicho. ¿Cuáles son los contras? Parece que hay muchos puntos, pero créanme, no es punto. La colegiatura tiene un límite, y eso pues también va a sesgar sus opciones para cuando estén aplicando. Que el apoyo depende altamente de aquellas áreas que el CONACYT considere importantes. Sí, es decir, no, pues sabes que es que a mí me encanta la ingeniería de sillas y mi papá era sillólogo y pues yo también quiero ser como él, pero si el CONACYT dice, no, pues eso a mí no me importa, pues no te va a dar ningún recurso, ¿vaya? Ahora, los calendarios del CONACYT a veces o muchas veces no coinciden del todo con las universidades asiáticas. Están, creo yo, los calendarios del CONACYT muy enfocados a las universidades europeas y ahí por lo regular encajan perfectamente. ¿Sí? Sacan el primer espacio para aplicar, empiezan las convocatorias también en las universidades europeas y trabajas súper. Pero en el caso de las asiáticas no funciona tan así, tan perfecto, tan bello. Esto implicaría que incluso si ustedes llegan a tener la beca del CONACYT, probablemente tengan que irse un espacio de tiempo como de entre 1 y 5 meses en los que no van a tener un recurso del CONACYT. Y tienen que considerar que esos 1 a 5 meses, pues ustedes tienen que sacar el dinero, ¿no? De alguna forma u otra. Vaya, pero una cosa que es buena en este caso mencionar es que la universidad allá no se hace de la vista gorda. Si tú vas y no tienes un recurso y ellos saben que no tienen un recurso, te facilitan un montón de cosas. Vaya, no te van a perdonar los gastos, para que ni se emocionen, ¿no? Pero te facilitan vivienda, es decir, te dan una vivienda que sea muy barata. En mi caso, que fue algo con lo que me sucedió a mí, es decir, tuve que ir un tiempo sin ningún tipo de recurso, me dieron una beca, que si bien no cubría el 100% de mis gastos, al menos yo ya no me preocupaba ni por pagar la renta, ni por hacer otro tipo de gastos menores, ¿no? Que si la despensa o una cosa así. Entonces ya tal vez yo pagaba al final los servicios o transporte o cosas de ese estilo. Algunas escuelas no son muy flexibles en cuanto a la aplicación en línea del examen de admisión. Y eso tienen que verlo desde el principio. Es decir, no se enfrasquen en el proceso con una universidad que no les va a dejar hacer el examen desde aquí si es que ustedes no pueden ir. Si ustedes saben que de plano no pueden ir por la razón que sea, entonces consideren esto siempre de forma muy fuerte, ¿no? Y por último, que la comunidad becaria del CONACYT está muy desinformada. Ustedes van y preguntan algo, no sé, en algún grupo que tenga que ver con el CONACYT, y lo primero que hacen es burlarse de ti, ¿no? ¡Ah, qué tonto estás! Y ya, bueno, ya después de que te echaron la burla, alguno que otra alma piadosa, pues te decide ayudarte, una cosa así, pero no siempre la información es muy buena, incluso de aquellas personas que tienen buenas intenciones, pueden llegar a guiarte en, digamos, en el mal sentido. Yo tuve la fortuna de que nunca tuve que preguntar nada, ¿no? Porque yo sí sé leer una convocatoria. Entonces, vaya, es que en la convocatoria viene todo. Y hay personas que simplemente como que se complican mucho la vida, tratan de encontrarle 3 pies al gato en un punto en el que simplemente te dice la carta con foto volteada al revés en 3D o no la entregas, y pues así tiene que ser, ¿no? Si lo que les pidan en la convocatoria, así como los pidan, así como lo escriban, así tiene que ser. No hay ahí para dónde hacerse. Vaya, ahora vamos, que esta fue eventualmente la que yo obtuve, que es CONACYT con el gobierno del estado. Todas las entidades federativas del país tienen un consejo de ciencia y tecnología, bueno, no sé si todas, ¿no? Ya estoy mintiendo, hay muchas entidades federativas tienen un consejo de ciencia y tecnología, digamos, local. No sé cómo se llama el del estado de Jalisco, sé que lo hay, no lo recuerdo. En el caso del de Guanajuato es el CICES, yo hice la maestría en el estado de Guanajuato y por tanto apliqué ahí. Y ahorita vamos a ver por qué apliqué ahí y por qué no apliqué aquí en la de Jalisco. Pues no aplicaste, mejor vete a la de Guanajuato, ya es tus ponencias, ¿no? Va, entonces, esta beca
cubre exactamente lo mismo que la del CONACYT, pero tiene una consideración muy grande. Tiene por lo menos 2 viajes redondos contemplados para que los alumnos que entren bajo esta modalidad hagan seminarios, conferencias en el país de origen a fin, digamos, de que den a conocer su investigación, den a conocer puntos importantes que han vivido durante ese espacio, que es, digamos, lo que estoy haciendo yo ahora. Es decir, yo estoy ahorita todavía en el programa de doctorado, pero vengo por 2 semanas aquí a México y tanto en la Universidad de Guanajuato y el día de hoy en la Universidad de Guadalajara hago ese tipo de ponencias para desquitar lo que me están dando de dinero, ¿no? Y ya me siento bien chido porque pues, me sale de agrapa. Entonces, ¿cuáles son los pros y las contras? Es muy similar, como les digo, a la beca del CONACYT a secas. Consideran lo mismo que la beca del CONACYT, pero los criterios suelen ser un poco diferentes. Es decir, si hay un área que el CONACYT no considera importante a nivel nacional, puede que su estado sí la considere importante. No sé, por ejemplo, ahora en el estado de Guanajuato, que está creciendo la industria automotriz, todo lo relacionado a los estudios que puedan mejorar ese aspecto están siendo considerados como prioridad. Entonces, en el estado de Jalisco, yo recuerdo cuando leí, eran menos los campos de prioridad, pero también eran un poquito más generales, como que les daba más libertad de acción. Otra es que otorga el dinero para el transporte entre México y el país en el que se desarrollarán los estudios, pero cabe mencionar, no te dan para irte al país. Es decir, cuando tú te tienes que ir de México, en mi caso, a Japón, no te dan ese dinero ni para cuando tengas que regresar. Mientras estás tú estudiando allá, te van a dar 2 veces dinero para que hagas un viaje redondo y hagas este tipo de actividades. Pero como tal, no te dan para que tú vayas y comiences tus estudios y no te dan tampoco para que te regreses. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si al final, si ustedes son así como súper ahorradores y no saben ni cómo hacerle para cuando tengan que regresar, yo les diría que caigan como en un marco de ilegalidad y pues los deporten, ¿no? No sé, que no hagan eso, vuelvan con dignidad. Entonces, el contra es que son más restrictivas en tiempo que las del CONACYT. A diferencia de la del CONACYT a solas, esa solamente contempla un periodo de aplicación. Sale una convocatoria y es solamente un periodo. Otro de los puntos buenos es que por alguna razón este tipo de becas no son tan solicitadas como las de la CONACYT. En mi caso, cuando yo apliqué, que fue hace 2 años, a la del CONACYT con el gobierno del estado de Guanajuato, había 50 becas por otorgar y se otorgaron 6. ¿Sí? Y no porque se clavaron las otras 44, ¿no? Sino porque es el número de personas que aplicamos de forma correcta. A veces esos procesos se antojan como tan aburridos, tan complejos, que las personas simplemente en algún momento dicen, no, pues esto no vale la pena. Pero la verdad es que no saben ni a los que están renunciando, ¿no? Que es así a una oportunidad que simplemente te abre las puertas para que realmente experimentes lo que has querido experimentar, que fue mi caso, ¿no? O sea, yo no fui así de que, de un día al otro me desperté queriéndome irme a Japón. Fue una cosa que yo traté de hacer desde la licenciatura, fui avanzando en ello poco a poco y eventualmente se hizo realidad. Ahora, ¿qué cosas deben tomar en consideración aparte de esta información? La primera es, lean convocatorias de años pasados. Suelen ser exactamente idénticas. O sea, de no ser por el año y la persona que despidieron por corrupta de un año al otro, que les firma la convocatoria, todo es exactamente igual. Entonces, si ustedes leen una convocatoria de un año pasado o de una ocasión que ya terminó, pueden darse una muy buena idea de qué documentos necesitan. Y entonces irlos pidiendo. Los documentos como tal nunca tienen así como que una fecha de caducidad. Si ustedes piden su Cardex y es de 5 años, lo pueden seguir entregando. No hay algo así que los limite en ese caso. Entonces pueden ir, como quien dice, checando que tengan todo lo que se necesita para que al final ya puedan aplicar de forma más sencilla. Otra es, pues son como estos 2 puntos, ¿no? Y después, el acta de titulación es la cosa más importante si ustedes quieren ir a estudiar un nivel más arriba, ¿no? Si ustedes están en licenciatura y quieren irse a algún posgrado, pues necesitan el acta de titulación, no como tal el título. O sea, el título es para que tu mamá se sienta bien chido de que tuvo, ¿no? Pero el acta de titulación es realmente el documento legal que ustedes los habilita para presumirle a cualquier entidad
o instancia que están titulados por parte de la Universidad de Guadalajara. Ahora, el inglés. Si la cosa es irse a Japón, si la cosa es irse a Francia, a donde a ustedes se les antoje, si no traen inglés, no se van a ir a ningún lado. O sea, olvídense de todo lo que hemos mencionado de las becas, de que si los documentos, una cosa. Si quieres empezar a considerar irte a otro país, que no sea obviamente de habla hispana, a estudiar, sin el inglés no te vas a ir, sea el país que sea, y tengas los primos que tengas y las tías que tengas, no te vas a ir. Entonces, por ejemplo, de todas esas becas que yo les acabo de mencionar, pues yo prácticamente apliqué a todas, ¿no? Y todas me rechazaron. Hasta que eventualmente dije, no, pues sí me voy a ir. De la beca de la Embajada de Japón en México, yo apliqué 2 años consecutivos. El primer año yo llegué hasta el primer punto, es decir, la primera selección, y simplemente ya no me mandaron el correo. Y ya, pues lloré, ¿no? Entonces, ya después de que me recuperé emocionalmente, dije, pues aplico el siguiente año, ¿va? Entregué exactamente los mismos documentos, pero una pequeña diferencia. El papelito que te dan del TOEFL. El primer año yo di un TOEFL de 583 puntos, una cosa así, y pues no me contactaron de nuevo. Para el segundo año entregué exactamente todos los mismos papeles, pero ahora mi TOEFL era de 633 puntos. En este caso es la versión institucional, que es la escrita y todo eso, que el máximo son 667 puntos, una cosa así. Y en este caso, sí me hablaron. Entonces, en mi cabeza, lo único que yo registré es que esta modificación del puntaje en inglés fue lo que me dio el pase de el no ser ni siquiera contactado a pasar a la siguiente fase. Eventualmente, se me olvidó, en lugar de sacar 5 copias, sacar 4 copias, y ahí se acabó el asunto, ¿no? Fui a lo que era el segundo paso de la revisión, es decir, el examen de idiomas. Yo malinterpreté uno de los puntos de la convocatoria, por eso les digo, no traten de interpretar, simplemente hagan lo que dice ahí. Si dicen, mientras vas a llenar este papel, te tienes que patear el pie, pateate el pie mientras, porque lo van a saber, lo van a saber. Entonces, yo a esta junta de idiomas, en lugar de llevar 5 juegos de copias que tenía que llevar, llevé 4 juegos de copias. Yo les dije, pues no puedo como salir y sacar la otra cosa. No, ya estás fuera, va, chido, ¿no? Y que consideren que las áreas de interés de cada estado pueden ser muy distintas. Entonces, aquí en el centro universitario, a menos cuando estaba yo en mi generación, las personas que conformábamos mi generación éramos de muchos estados distintos. Pero al final de cuentas todos estamos estudiando aquí. Entonces, en ese tipo de casos, ustedes podrían considerar tanto el estado en el que nacieron o en el que radican y el estado donde están ustedes estudiando para, digamos, ver si pueden tomar ese apoyo por parte del CONACYT y el gobierno del estado. Y ahora vamos a platicar un poco de las visas, o sea, ya del proceso de que todo salió bien, están súper felices y ahora súper estresados porque no saben ni cómo van a hacer el viaje, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es conseguir la visa de Japón. Y ese es en automático. Si ustedes reciben la carta de aceptación de la Universidad de Japón, la Universidad de Japón también hace como un preregistro de ustedes a la embajada. Dice, no, pues sabes que este muchacho está en tal país, no tiene tal condición y va a tener que tener una visa. Van ustedes a la Embajada de Japón en México, que nada es ese lugar, y consiguen la visa como en 2 días, una cosa así, y es completamente gratis. Entonces ahí no hay ni para dónde hacerse, ¿no? Así de que, es que sabe bien cara y no me puedo ir. Y después podrían conseguir la visa americana. Es que es Estados Unidos, no americana. No, es americana ya, relájense, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si bien no es 100% necesaria, si ustedes no tienen la visa americana, el vuelo les va a salir carísimo, o sea, pero una cosa así exagerada. Puede irse de 8,000 que les saldría con la visa, haciendo obviamente un transborde en algún punto de Estados Unidos, hasta 22,000 pesos, que sería lo que les costaría el boleto simplemente de ida desde México hasta Tokio. Entonces, de 8,000 a 22,000, pues sí hay un rango que duele, ¿no? Ahora, vamos a ver cuáles son algunos gastos que no se toman en cuenta siempre, que hay que considerar, ¿no? Es decir, una vez aplicando
a las becas, vamos a hacer gastos. Es decir, no es algo que salga de gratis, inclusive en las del CONACYT, que les permite a ustedes enviar en línea los documentos y después usar paquetería, etc. Para todas, pues tenemos que pensar lo que cuestan los documentos, ¿sí? Vaya, la titulación no es de a gratis. Tienen que sacar un montón de documentos, tienen que traducir documentos y todo eso tiene un costo. Dependiendo de la convocatoria y del tipo de documentos que ustedes ya posean o las facilidades que tengan para las traducciones, por ejemplo, les puede ahí variar mucho la cantidad. Yo calcularía que a mí me salió como para el doctorado, entre 2,000, 3,000 pesos toda la documentación, ¿sí? Es decir, los documentos originales de las universidades y la traducción de los mismos documentos. Después, en el caso de la Embajada de Japón, como ya habíamos dicho, los viajes a la Ciudad de México, que es el pasaje, la estancia y lo que ustedes tengan que comer allá, para no enfermarse, ¿no? Así que no les dé cólera, una cosa así. Entonces, el hospedaje también y que tienen que cubrir el seguro de vida, porque recuerden, no les da dinero para el seguro de vida como tal, pero también tiene un margen más grande de apoyo que la del CONACYT. Ahora, en el caso del CONACYT, recordemos que sí tienen que pagar lo que es el screening, es decir, el contacto con la universidad, y ese también debe ser un factor muy importante a considerar. Por ejemplo, cuando yo apliqué a la universidad donde estoy, el costo de screening fue aproximadamente de 5,300 pesos. Es decir, eso me costó a mí que ellos revisaran los documentos que yo les había mandado por paquetería, que me costó aproximadamente 1,600 pesos ese envío. Entonces, ese primer paso de contacto con la universidad, pues me salió casi en 7,000 pesos. Y es algo que se tiene que considerar. Ahora, los transportes de México a Tokio, como les dije, dependen mucho de si tienen ustedes qué tipo de visas, ¿no? Entonces, la visa de Japón no es ningún problema. Pero el transporte, si ustedes pueden hacer transbordo, les sale considerablemente muy barato. Es decir, pueden agarrar algo como de 8,000 pesos y ya se van y tranquilamente. Y si no tienen ustedes la visa americana, el valor del boleto se puede ir hasta los 20,000 pesos. Cabe mencionar, pues sí es un vuelo mucho más rápido, es más cómodo, pero vaya, el precio es bastante alto. Y también durante a las becas del CONACYT y del CONACYT las entidades federativas, si ustedes tienen que regresar a México, como mi caso, pues no les cubre para nada el transporte que no es aéreo, ¿no? Lo que yo me tengo que transportar de mi universidad al aeropuerto y si me tengo que quedar ahí o lo que sea, pues ya esa parte al gobierno no le importa mucho, ¿no? Así, pues yo quiero que vengas y des tus cosas. Y entonces, una de las cosas más importantes, ¿para qué alcanza la beca? ¿No? Nosotros obviamente queremos tener una beca, pero no queremos seguir comiendo nuestra lata de atún, ¿no? En el primer mundo. ¡Ay, qué chido! No, queremos pasarla bien. Y para eso hay que considerar muchas cosas. A veces yo comprendo que tengan las personas cierta fijación con un país y particularmente con una ciudad. ¡Ay, es que París, la ciudad del amor! Y se van solteros, ¿no? Y luego, ¡ay, no! Es que Sydney, Australia y la ópera y ni siquiera van. O una cosa así, ¿por qué? Porque no tienen dinero. Y al final de cuentas es algo que tienen que tomar muy en cuenta. Si ustedes van al primer mundo con una beca de este estilo o a cualquier país, vaya, y por, digamos, vivir su sueño de la ciudad, de la que están enamorados, sacrifican su estilo de vida, su nivel de vida, vaya, pues realmente espero que cuando ustedes le platiquen a sus nietos o a sus hijos de lo bien que se la pasaron comiendo atún en la capital del amor, pues qué chido por ustedes, ¿no? Pero en mi caso, yo les recomendaría aplicar a una ciudad más pequeña con una universidad igual de buena que la que podrían encontrar en otros lugares y entonces ese dinero, digamos que no tienen que gastar porque las prestaciones y los servicios no son tan caros, si lo inviertan en pasársela chido, ¿no? Yo actualmente vivo en la ciudad de Nagaoka, que ahí pueden verse algunas fotillos de la ciudad de Nagaoka cuando neva, cuando está bonito. Y es una ciudad relativamente barata para Japón. Yo me la paso muy bien. Tengo, digamos, bastantes oportunidades para salir durante las vacaciones porque no me gasto todo el dinero de mi beca en la renta, ¿no? Que es por lo regular en donde se va la mitad de sus ingresos. Entonces, eso es algo que yo sí quisiera hacer mucho hincapié, ¿no? Váyanse a donde ustedes se quieran ir realmente,
pero no porque sea una fijación como tal con la ciudad. Si ustedes dicen, es que en esa ciudad está la universidad que yo quiero, chido, es válido. Pero si se quieren ir por la ciudad como tal, eventualmente pueden tener dinero para irse a pasear a la ciudad muy, muy seguido y no tener que sacrificar en general su estilo de vida para eso, ¿no? En mi caso, yo lo pensé en los pasteles. Jamás voy a quitar el hecho de comer pasteles por semana. Entonces dije, si en Tokio podría hacer esto, dije, probablemente no. No que vaya a vivir mal, pero que simplemente no voy a poder comer la cantidad de pastel que normalmente yo consideraría para mi vida. Vaya, pareciera que esta plática en algunos puntos los animaba a que no se fueran a Japón, ¿no? O a ningún lado. Y es que a veces nosotros tenemos que renunciar a la parte fantasiosa de la vida y optar por la realidad, ¿sí? ¿Cuál es la realidad? Que esos procesos suelen ser complicados, que suelen ser largos, que no porque estemos aplicando una beca quiere decir que todo nos vaya a salir gratis. Hay gastos que tenemos que hacer, pero todo eso vale la pena. Vale la pena echarle ganas y, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo, tuve que dejar de comer pastel un tiempo para ahorrar, para hacer algunas cosas. O sea, obviamente fue la etapa más triste de mi vida, pero ahora vivo todo lo contrario, ¿no? O sea, vivo en el lugar en el que yo quisiera vivir, como tanto pastel como quisiera comer, estudio lo que yo quisiera estudiar, en una universidad que me da exactamente lo que yo buscaba. Entonces, no rajen, vaya. O sea, siempre vamos a encontrar una excusa para salirnos de algo que nosotros queremos hacer. Ay, es que ¿qué tal si va y voy a extrañar los tacos, ¿no? Que hay, no, pero es que el pescado crudo, ni comen tanto pescado crudo, vaya, casi todo está frito como aquí. Entonces, por favor, no dejen que este tipo de ideas, que este tipo de barreras que son insignificantes realmente, los detenga de hacer algo grandioso con su vida. Y, por mi parte, quiero agradecer, obviamente, a quien me da dinero, que es el CONACYT, porque gracias a él estoy aquí, a la Universidad de Guadalajara, en la cual pues, ustedes estudian, yo estudié, viví aquí años maravillosos de mi vida, a la Universidad de Guanajuato, donde, más o menos, y al estado de Guanajuato, porque pues, es también quien gestiona parte de mi beca, y a la Universidad de Nagaoka, por todo lo bien que me ha hecho. Ahora, en particular, quiero agradecer a una persona que está hoy aquí presente, que es mi amigo Sergio. Yo lo conocí aquí en la universidad, todos véanlo para que se sienta incómodo. Entonces, yo, para rápido, como lo decía el doctor, y eso me cruzó mucho la mente cuando lo dijo, hay veces que no puede hacer cosas solo. Yo esa beca no la tendría sin la ayuda de mi amigo. Y por eso, gracias. Y gracias. Vale, y si tienen alguna pregunta, pues siéntanse en confianza de hacerla. Y por mí es todo. Gracias. ¿Preguntas? Sí, vaya. Cuando recién llegué, pues estoy acostumbrado a estar cerca de la universidad. Eventualmente, no sé, tengo que ir de compras y no están mis compañeros disponibles como para llevarme y traerme. Y ya, pues digo, no, pues me salgo caminando porque todavía no compraba la bici porque era súper pobre, ¿no? Entonces digo, pues me voy caminando. Todavía no tenía yo la tarjeta SIM como para usar los mapas o una cosa así. Entonces no tenía ningún tipo de servicio que me guiara, ¿no? Entonces dije, pues las estrellas, pero era de día. Entonces, y ya, salgo y yo recuerdo que iba a un súper que sabía dónde estaba, pero tenía que pasar por una parte que a mí se me hacía muy confusa. Y por lo regular ahí tardaba como 15 minutos dando vueltas hasta que veía yo digamos, el anuncio del supermercado y decía, pues ya aquí es, ¿no? Ya, de regreso no había problema, pero siempre me perdí en esa parte como los primeros 4 meses que estuve ahí. Pero vaya, a final de cuentas, ¿qué es perderse sino explorar, ¿no? O sea, si te pierdes y no aprendes nada de tu perdida, entonces sí te perdiste, vaya. Pero si te pierdes y aprovechas ese momento para tener nueva información, ver, por ejemplo, un nuevo lugar de comida, ver cómo viven ahí, ver una casa, observar cómo juegan, entonces no te perdiste realmente. ¿Alguna otra pregunta?
Vaya, no, porque en mi casa no comemos tanto chile. Entonces, sí comprendo, vaya, la fijación del mexicano por el chile, pero nunca tuve mucho problema con respecto a eso. Allá nada más consigues un chile así que es rojito, que pican pues bien. Pero por lo mismo nunca le sufrí mucho. Vaya. ¿Qué opinaban los japoneses de que nosotros? Vaya, con respecto a la fijación del chile, que están locos, ¿no? De que, ay, a mí me gustan las gomitas que pican. Y así como, ¿cómo que pican? Pues sí, pues tienen chile las gomitas, ¿no? Entonces no, como que no les trabaja la cabeza el hecho de que algo dulce pique en cualquier forma, ¿no? O por ejemplo de que, ay, al pepino y nosotros le ponemos el montón de salsa, ¿no? Ajá. O luego, afortunadamente, o sea, y para no manchar a los laguenses, nunca les platiqué de los dorilocos ni nada por el estilo, ¿no? Como para que dijeran que todavía queda fe en la humanidad. Sí. ¿Alguna otra cosa? Dígame. En tu estadía en Japón, ¿has notado un cambio en tu persona? Tu forma de ver las cosas, tus actitudes. ¿Te has familiarizado mucho con la cultura? Yo como tal no he notado mucha diferencia en cuanto a mi comportamiento. Las personas que me conocen por lo regular saben que soy un maniático del tiempo, es decir, siempre llego a tiempo, siempre estoy considerando muchas cosas a fin de que salga bien todo. Y en ese aspecto me he encontrado, digamos, como muy familiarizado con cómo hacen las cosas allá y me gusta, ¿no? Vaya, actualmente con mi laboratorio ya me llevo muy bien. Siempre durante la maestría traté de trabajar de la mejor forma con mi asesor. No le llevaba cocas para ponerlo contento. Estando allá, siento que bien mi visión de México, es decir, de lo que estamos haciendo, ha cambiado de forma que yo quiero contribuir a que siga por un buen lado, ¿no? Sí, veo las actitudes que tienen allá en los laboratorios y digo, esta parte me gusta, quisiera que se hiciera allá así también. Eventualmente, yo quiero convertirme en investigador docente y yo esperaría que si en algún momento yo llego a forjar mi laboratorio, tenga características como las que tienen allá y no tan, a veces, tan poco formales como se tienen aquí entre el tutorado y el tutor, ¿no? Que, por ejemplo, yo lo viví aquí en la Universidad de Guadalajara, yo no hice tesis como tal, yo tuve así como una forma bien baja de titularme, ni modo. Pero en la Universidad de Guanajuato sí hice tesis y siempre me pareció algo muy informal lo que hacía yo con mi tutor. Iba cuando él me decía, eventualmente no nos veíamos 2 semanas, regresaba yo con avances, me decía que todo estaba bien, pero no sentía yo como que si él realmente ni le importaba lo que yo hacía, ni me guiara de forma suficiente. Y allá sí lo siento así. ¿Sí? Y esa parte sí me gusta mucho. Gracias. ¿Alguna otra cosa? Yo no sé si te preguntaron, pero ¿hay manera de que esa beca de la Embajada de Japón se conjunte con la de CONACYT? Porque a veces hay ciertas becas con restricciones que no te permiten, si ya tienes una, acceder a otra. No sé si acá haya como algo de que se pueda hacer como mixto, por lo que decías de que a veces hay como ciertos apoyos extras para cosas que no están contempladas dentro de una convocatoria. Ya. En ese caso no se puede. Es decir, tanto la beca de CONACYT como la beca de la embajada contemplan en un punto así bastante específico que no puedes recibir ningún otro tipo de apoyo. O sea, no de esa misma clase. Puedes tener, no sé, un préstamo, esa parte no habría bronca, pero no puedes tener un apoyo que no vas a devolver en el futuro como el que está teniendo por la embajada o por el CONACYT. Ninguno de los dos lo permite. Entonces, lo que sí facilitan las universidades allá es, por ejemplo, que uno tenga ciertas horas de trabajo a la semana y con eso ganes digamos, un extra para que se te haga más sencilla la vida, o también administrar becas más pequeñas que no tienen ese tipo de limitantes, ¿no? Entonces, cuando yo llego allá, todavía sin la beca del CONACYT, me dan una beca de carácter pequeño, en la cual también contemplaba que yo podía estar trabajando ciertas horas a la semana y de esa forma ya solventar la mayoría de mis gastos, ¿no? Pero una vez que yo obtengo la beca del CONACYT, entonces me quitan esa beca que me había dado la universidad pues para otorgársela a otra persona que también está en las mismas necesidades, ¿no? que yo. Por lo mismo,
Habrá tal vez becas vaya a otros países que no contemplen esta limitante, pero al menos en la de Japón sí lo contempla y no puede uno tener dos al mismo tiempo. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra cosa por ahí? ¿Sí, díganme? ¿Qué tal tu experiencia con el idioma? Vaya, bien, casi no mencioné nada, ¿no? Respecto ni del idioma ni nada, y es algo bien importantísimo. Entonces, como tal, ninguna de las convocatorias y pocas veces las universidades te piden el japonés. O sea, casi te puedes ir con el puro inglés y un poquito de japonés, ¿no? Pero si ustedes quieren realmente tener una experiencia de vida buena, pues tienen que saber el idioma. O sea, no es así como que, ay, que es Japón y ya todos saben inglés. Nadie sabe inglés. Sí, nadie lo sabe. O sea, eso es una... Vaya, nosotros los universitarios vivimos en una burbuja y que eso no se nos olvide. Y en esa burbuja el inglés es común. ¿Sí? Es nuestro idioma como universitarios prácticamente. Sí, nosotros tendremos cada uno nuestra lengua madre, pero tenemos nociones, ya sea pocas o muchas, del inglés. Entonces eso nos permite interactuar entre nosotros, tal vez de forma más sencilla. Y por lo mismo llegamos a pensar que es una situación que se vive, digamos, ya de forma generalizada, ¿no? Pero allá nadie habla inglés, o sea, fuera del entorno académico. Tal vez alguna suerte tengas y topes con alguien que sí lo hable, pero entonces ir ya preparado, tal vez con un poquito que estudien los saludos, preguntas, cosas de estilo, ya vas a armar ahí para no tener tantos problemas. En mi caso, el idioma no fue tanto una limitante porque yo lo estudié aquí durante un año en Aguascalientes. Eventualmente lo repasé desde que dejé de estudiarlo para que no se me olvidara. Ya estando allá, por lo mismo, no me sentí tan incómodo o tan incapaz debido al idioma. Sin embargo, por ejemplo, leerlo sí fue un problema al principio. Yo salía, digamos, a pasear y vas a la estación de tren y no encuentras tus anuncios en inglés, no simplemente así el kanji, el hiragana, el katakana. Y vaya, si sabes leer kanji, pues ya lo hiciste, ¿no? y sabes a dónde vas y así. Pero de lo contrario, yo a veces como que tomaba mal un tren y me iba para otro lado y así efectivamente, pero pues preguntaba y ya todo se solucionaba. Pero por ejemplo también era un problema ir al restaurante y pues toda la carta está en kanji y no la puedes leer completamente y no sabes ni lo que estás pidiendo, ¿no? Entonces era así como la ruleta rusa japonesa gastronómica y no, pues me trae esto y esto y esto y no sabes ni lo que estás pidiendo. Y pues vaya, al final de cuentas resultaba bien porque terminabas comiendo cosas interesantes. No es el ideal, ¿sí? Entonces, con respecto al idioma, la prioridad, el inglés. Y después, obviamente, si saben japonés, van a tener mejores experiencias de vida más rápido, pero obviamente una vez que lleguen allá, van a tener opción también de estudiar el idioma allá. Entonces, yo no me preocuparía tanto si es que todavía no saben tanto japonés, si es que apenas están preparando y quieren ya comenzar a aplicar, comiencen a aplicar, sigan estudiando, eventualmente van a poder tener una buena vida. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tuviste algún problema con la diferencia de culturas de Japón y mexicano? No, vaya, como ya lo he mencionado anteriormente, puedo llegar a ser un poco metódico en mi manera de ser, en cómo hago yo las cosas. Y creo yo que soy un mexicano bastante calladito. Entonces, no tiendo a ser como la onda, el alma de la fiesta con el mexicano, con el sombrero y mi, ¿cómo se llama? El gabán, ¿no? Cuando yo llegué allá, yo llegué con una idea, adaptarme. Lo que es ahí y eso es lo que es. Y se acabó. No voy yo a hacer una comparación con respecto a qué es mejor en dónde y qué se hace bien aquí, qué se hace bien ahí. Es que esto ni pica. O sea, vaya. ¿Sí? Es que, fíjense, es curioso. A veces pareciera que el mexicano viaja para quejarse de otro lugar. Y lo veo ya con compañeros que están en la misma universidad y cuando nos juntamos a platicar, no es para compartir experiencias de lo maravilloso que nos estamos pasando, es para yo escuchar todas sus quejas al respecto, ¿no? Es que has probado el tofu, eso no es queso, vaya, o sea, que te querías hacer una quesadilla de tofu. Digamos, las partes ni las comprendo ni las comparto, ¿sí? Entonces, ese choque como tal, y tal vez debido a que siempre he estado, digamos, en distintos lugares, yo soy de Michoacán, me vine a estudiar aquí, después de aquí paralelamente estuve estudiando en Aguascalientes,
terminé aquí, estuve un tiempo en Puebla trabajando, después me voy a la Universidad de Guanajuato, y así, ¿no? Entonces, siempre me he tenido que estar adaptando a muchos ambientes que tal vez son muy diferentes. Por ejemplo, creo que el más grande, y creo que donde sí hubo problemas, fue adaptarme de esta universidad a la Universidad de Guanajuato. Ahí sí estuvo distinto, o sea, ahí sí fue todo un shock, ¿no? Y cuando me voy allá, no, yo no sentí algo ni siquiera similar a cuando yo empiezo la maestría en la Universidad de Guanajuato. Y que no es ni para bien ni para mal, simplemente es muy, muy distinto. Vaya. ¿Alguna otra pregunta? Pues, sí, ¿eh? Siento mucha curiosidad, ¿podrías dar una demostración de tu japonés? ¿Cómo, qué quieres que te diga? No sé, una frase típica de ella. A ver, es que, por ejemplo, Yane, que es como hasta luego. Yane, ya, dice. Ahí eso se lee, porque, vaya, cuando estén en clase y que ya sepan leer kanji, pues se lee Gambaro, que es vamos a echarle ganas, como todos, ¿no? Una cosa así. Entonces, vaya, si les echo ahorita un diálogo en japonés, pues igual y me lo invento, ¿no? Y no les digo nada. Y ya ¿sí digan? ¿No? Ah, bueno. Tengo ojos en todos lados. ¿Alguna otra pregunta? Más o menos para tener, digamos, alguna idea de cuánto tiempo se ocupa para obtener un dominio aceptable del japonés. Vaya, por ejemplo, yo aquí en Aguascalientes estudié un año. Y ese año me fue suficiente como para cuando llegué allá, tuve un problema en la estación de Tokio con los trenes, y preguntar y entender la respuesta, ¿no? Pero ese mismo japonés no fue suficiente para comunicarme ya de manera fluida con otra persona. Entonces, allá yo estudié otro año en un curso intensivo, que cuando allá dicen intensivo, es intensivo, chavos. Sí, como han visto la naranja mecánica que está aquí, es exactamente así. O sea, pónganse sus cascos, muchachos, y ya no. Entonces, es algo similar. De verdad, era una friega estudiar el curso intensivo, pero al final de los primeros 6 meses del curso intensivo, que fue la primera parte, yo ya podía comunicarme de manera fluida, pero muy traumatizado, de una persona de por allá, ¿no? Entonces, yo consideraría que las bases las puedes estudiar si no te quieres, digamos, sacrificar tu bienestar emocional en un año, y estarías bien ya de manera fluida hablando con alguien. ¿Nos podrías describir un poquito cómo es un curso intensivo allá entonces? Vaya, el curso intensivo al que yo iba era de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, corrido. Todos los días, y el viernes contemplaba también 3 horas en la tarde. Entonces yo tenía que hacer mi investigación del doctorado, tenía que hacer mis reportes y tenía que ir al curso intensivo. Entonces yo acababa así frito, ¿no? Pero de verdad es que acabas de llegar a un lugar nuevo, estás absorbiendo un montón de información cultural para poder adaptarte, social para poder comportarte de forma correcta con todos los demás. Ahora lingüística, porque tienes que aprender un montón de cosas, que hacia leer, que hacia escribir. No, pues así, llegaba un momento en el que hice corto, ¿no? Simplemente un día recuerdo que me levanté y dije, hoy no voy a hacer nada. Y simplemente quedé dormidita en mi cama y ya, se acabó, ¿no? Entonces sí son pesados, ¿no? Los cursos intensivos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, vas a tener en la tarde otra conferencia. Yo quisiera que más o menos les contaras, porque nos decías que no es así como tan especializado para la gente que se dedica nada más a aprender inteligencia artificial. Yo creo que es algo que le puede interesar a la gente que está como en procesos cognitivos, de cómo aprenden las máquinas. Entonces cuéntales un poquito para muy bien. que se entusiasmen. Bien, basado en mi experiencia durante este año y medio de doctorado, he preparado otra presentación que será a las 4 de la tarde el día de hoy en este mismo lugar, que se llama Deep Learning, cómo aprenden las máquinas. La forma en la que la inteligencia artificial está avanzando ahora, pues está dictada por los humanos. Es decir, nosotros definimos cómo van a ser los procesos de aprendizaje de las máquinas. Y es muy curioso cómo en los modelos matemáticos que creamos para ello, siempre hay una similitud con cómo aprendemos cada uno de nosotros. Dando ejemplos, tomando errores, aprendiendo de los errores, siendo flexibles ante los errores. Entonces, todo eso se usa ahora en una serie de algoritmos que se llaman Deep Learning, que pretenden dotar
a las máquinas, es decir, a las computadoras, a algo que pueda interactuar con nosotros, de una inteligencia que sea flexible. Es decir, tú ya no le enseñas un concepto a la máquina que nada más va a estar repitiendo una y otra vez, sino que la máquina ahora es capaz incluso de aceptar un error cuando ella, digamos, enumera algún juicio. Dice, cometí un error y voy a aprender ese error, ¿no? Entonces, con respecto a eso, bastantes tecnologías están usando ahora para desarrollar sistemas que ayuden a las personas, por ejemplo, a movilizarse, aquellas que no tienen ningún tipo de capacidad motriz, simplemente con el pensamiento pueden controlar aparatos, que es lo que yo hago en mi investigación. Sin embargo, le he quitado como toda la parte técnica a esta plática, porque algo que yo siento, y de verdad lo creo mucho, es que la información debe ser para todos. ¿Sí? Si bien yo como investigador, que en algún momento planeo ser, también tengo que ver por mi parte de docente. No puedo sacrificar la parte de la docencia por la investigación. Y aquellas personas que tienen sed de conocimiento, pues se pueden ver a veces frenadas por un montón de terminología que no es interesante. Entonces, en esta plática, es una plática muy didáctica, creo yo la vamos a pasar bien. Si les gustan los videojuegos, vengan porque vamos a jugar unos videojuegos y se van a morir. Y voy a hacer un ejemplo de ustedes, ¿no? Para eventualmente compararlo con algunos de los sistemas que hemos estado desarrollando, vaya, no en mi laboratorio, sino con otros como humanos, y al final de cuentas voy a vincular un poco esto con mi investigación. Entonces más o menos va por ahí el asunto. Espero que puedan venir y pasarla bien un rato. ¿Alguna otra cosa, pregunta? Va. Les reiteramos entonces la invitación a las 4 de la tarde en este mismo lugar con Eduardo Carabes para hablar... ¿Sí es Carabes? Sí, es Carabes. Sí, Carabes. Deep Learning, cómo aprenden las máquinas. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.